Red Más Internacional. Muy buenas noches y bienvenidos. Empezamos aquí una nueva jornada de información de lo que tiene que ver con las noticias del mundo en Red Más Internacional. Lo hacemos, ustedes ya se lo imaginarán, atentos a la situación de Venezuela, que no deja de ser noticia, porque tras la quema de ayuda humanitaria por orden de Maduro en la frontera, hoy se reunió el Grupo de Lima con la participación de un representante del gobierno de los Estados Unidos y también de Juan Guaidó. ¿Habrá una intervención militar en Venezuela? Esa es la pregunta que sigue rondando en el ambiente. En la sesión número 11 del Grupo de Lima en Bogotá participaron Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y el jefe de Estado colombiano Iván Duque. El Grupo de Lima, con la asistencia de 11 países, descartó una intervención militar en Venezuela, a pesar de lo que ocurrió este fin de semana con las ayudas humanitarias. Es hacerlo por medio de medidas diplomáticas sin recurrir al uso de la fuerza. Ha quedado demostrado con los hechos del día 23 que el uso de la fuerza lo único que produce son muertos y heridos. Esperamos una transición pacífica a la democracia, pero como había dicho claramente el presidente Trump, todas las opciones están sobre la mesa. Los países asistentes, con excepción de México, rechazaron la posición de Maduro. Sin embargo, frente a la necesidad que están pasando y viviendo los venezolanos, Estados Unidos anunció más sanciones. En los próximos días, Estados Unidos impondrá más sanciones sobre las redes financieras corruptas del régimen. Trabajaremos con todos ustedes para encontrar hasta el último dólar que se han robado para devolver ese dinero al pueblo venezolano. Inclusive, Pence lanzó una fuerte advertencia. Colombia es nuestro socio más importante en la región y cualquier amenaza a su soberanía o seguridad enfrentará la determinación de los Estados Unidos. Por su parte, el Grupo de Lima coincidió con la necesidad de acelerar medidas en contra de Maduro a nivel internacional. Adelantarán gestiones directas ante el secretario general de la Organización de Naciones Unidas para que, de conformidad con sus competencias, impulse la activación del sistema de Naciones Unidas en relación con lo que está ocurriendo en Venezuela. Juan Guaidó, quien participó de la sesión este lunes en Bogotá, entregó ayudas humanitarias y aseguró que la transición es irreversible. Una Venezuela en manos de criminales no puede ser sin un riesgo para la región. Santuario hoy, lamentablemente, de terroristas. Es momento de cambiar la historia, el momento es ahora. El llamado a las fuerzas militares también estuvo sobre la mesa. Hoy debemos hacer el llamado para que se active el efecto dominó por parte de las Fuerzas Armadas, entregándole su lealtad a la Asamblea Nacional. Cesen de servir como instrumentos del régimen ilegítimo de Maduro para la opresión del pueblo venezolano y la violación sistemática de sus derechos humanos. El Grupo de Lima también hizo una grave denuncia contra Maduro. Hay informaciones sobre serias y creíbles amenazas a la vida e integridad personal de Juan Guaidó y de su familia, así como hacia la familia de su señora. Desde Bogotá queremos responsabilizar al usurpador Maduro de cualquier acción violenta contra Guaidó. Estados Unidos ha dicho que seguirá buscando puntos en la frontera para poder hacer llegar al pueblo venezolano la ayuda humanitaria. Y en materia de orden público hay que decir que se siguen conociendo las implicaciones de este hecho tan complicado que se vive en el país vecino. Un video que circula en las redes sociales da cuenta de la manera en la que uniformados de la Guardia Nacional acorralan y asesinan al conductor de un camión. El hecho ocurrió en la frontera entre Venezuela y Brasil. En la imagen, lo primero que aparece es este camión girando y en los andenes izquierdos se observan estos ciudadanos corriendo al lado del automotor. De repente, aparecen estas dos tanquetas persiguiendo el camión. Es entonces cuando comienzan a sonar los disparos. Metros más adelante, aparece una tercera tanqueta y al fondo de la calle, los tres vehículos logran acorralar al camión. Ante la mirada de algunos ciudadanos, al fondo se observa que varios uniformados bajan de la tercera tanqueta y corren hacia el automotor cercado. Es ahí cuando se intensifican los disparos.
No, la están disparando a mansalva. Recoge. Mientras uno de los testigos narra que el conductor del camión fue acribillado. Lo mataron a mansalva. ¿Al del camión? Sí, mira, ahí lo tienen tirado en el suelo, lo mataron a mansalva. El hombre que graba la escena trata de seguir filmando, pero se ve obligado a protegerse de los disparos y de los gases lacrimógenos. Dispararon. Mierda. ¡Corre! Al final, y después de que los gases se dispersaran, los uniformados abordaron las tanquetas para escapar. Una de ellas luce quemada y golpeada en su parte delantera. En planos más detallados, vemos que las tanquetas tienen logos de la Guardia Nacional Bolivariana. Esta aterradora escena habría ocurrido en Santa Elena de Guairén, ciudad ubicada en la frontera entre Venezuela y Brasil, en donde los enfrentamientos de los últimos 3 días entre indígenas de la etnia Pemón y guardias nacionales han dejado el lugar así. Acabaron con el pueblo. ¿Estás grabando ahí? Sí. Pese a que los indígenas denunciaron la muerte de más de 20 personas, la ONG Foro Penal Venezolano reveló que los hechos en la frontera con Brasil han dejado 4 víctimas mortales y un número indeterminado de desaparecidos. En las últimas horas, por lo menos 3 sargentos de la Guardia Nacional han desertado en esa zona y han pedido asilo en territorio brasileño. Se conocieron nuevas sanciones de Estados Unidos a funcionarios venezolanos. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 4 gobernadores del chavismo, por lo que ahora sus bienes quedaron congelados. Se trata de Ramón Carrizales, gobernador de Apure, Jorge Luis García Carneiro, gobernador del estado Vargas, Rafael Lacaba, gobernador de Carabobo, y Omar Prieto, gobernador del estado Zulia. Todos gobernadores de los estados fronterizos que bloquearon el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Según anunció el Departamento del Tesoro, se trata de 4 gobernadores alineados con Nicolás Maduro por obstaculizar la entrega de la ayuda humanitaria. Las sanciones implican que todas las propiedades o activos de estos 4 funcionarios en Estados Unidos quedan bloqueadas y deben ser reportadas a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, es decir, quedan congeladas todas las propiedades y entidades en suelo estadounidense que pertenezcan a estos funcionarios. Además, se prohíbe a ciudadanos de Estados Unidos tener cualquier tipo de negocios con estos gobernadores. El Departamento del Tesoro explicó que las sanciones no necesariamente son permanentes, sino que su fin es motivar un cambio de conducta. Aclararon también que serán suspendidas las sanciones contra personas que tomen acciones concretas para la restauración del orden democrático en Venezuela. Y escuchen esto, cada vez toma más fuerza el rumor de que los hijos del número 2 del chavismo, de Diosdado Cabello, habrían huido de Venezuela usando el apellido materno para pasar desapercibidos. Se trata de Diosdado Cabello Contreras y Daniela Desiree Cabello Contreras, hijos del poderoso dirigente chavista, quienes viajaron en primera clase ejecutiva a través de un avión de la aerolínea rusa Aeroflot. Lo hicieron usando el apellido de la madre, la ministra de Obras Públicas del chavismo, Marlene Contreras. Así lo denunció el periodista Vladimir Kislinger, quien en su cuenta en Twitter reveló que sería el tiquete de Daniela y Diosdado Jr., en el que efectivamente no aparece el apellido de su padre, quien actualmente preside la Asamblea Nacional Constituyente. Kislinger también denunció que los hijos de Cabello volaron hacia La Habana y después a Moscú, y el destino final sería Pekín, en China. Esta no es la primera vez que los parientes de Diosdado Cabello generan repudio por llevar una vida ostentosa mientras los venezolanos padecen la crisis humanitaria. Su hija Daniela no solo ha llamado la atención por su evidente belleza, sino por aparecer cantando en varios videos musicales con artistas como Omar Acedo. También la han visto en lujosos hoteles y playas paradisíacas. Y mientras tanto, Diosdado Cabello aseguró que la oposición no volverá a gobernar en Venezuela. Lo hizo en una manifestación en el estado de Trujillo para apoyar a Nicolás Maduro. Nosotros lo que le vamos a decir muy clarito, no volverán. No volverán. No volverán a gobernar esta patria más nunca. Ahora ni por las buenas ni por las malas. Dentro de 50 años,
Aquí habrá un presidente o una presidenta y será bolivariano, revolucionario y para que les duela chavista. La hija de un hombre armado que apareció en un puente fronterizo con Colombia junto con una funcionaria chavista criticó la acción de su padre y prometió hacer lo posible para convencerlo de apoyar a la oposición. La sorpresiva aparición de la ministra de Asuntos Penitenciarios venezolana Iris Varela en el puente Francisco de Paula Santander, acompañada de varios militares armados, desató una ola de críticas por parte de la oposición. La funcionaria justificó hoy su presencia en la frontera. Cuánto orgullo y honor sentimos de ser venezolanos bolivarianos, un pueblo de todas las edades, humilde que entrega su corazón en defensa de nuestra patria. Hoy más que nunca decimos: con Chávez y Maduro venceremos. Pero a diferencia de lo dicho por Varela, para los familiares de este hombre armado que custodiaba a la ministra, su actuar no era motivo de orgullo, o por lo menos así lo expresó su hija en las redes sociales. Repudio totalmente las acciones de mi papá. No acepto ver su cara en todos lados y le prometo a Venezuela que haré que mi papá se venga del lado de los buenos. El hombre, quien recibió fuertes críticas, fue identificado con nombre y apellido. Hasta le divulgaron la dirección de su casa. Y ponemos en contexto estos últimos acontecimientos que tienen que ver con la situación de Venezuela, que a decir verdad todavía nos cuesta digerir, con nuestro invitado. Diego Sharifker, él es abogado venezolano, exconcejal del municipio Chacao, que pertenece al Distrito Metropolitano de Caracas y quien además estuvo allí en la zona de frontera, del lado colombiano por supuesto, el sábado tratando, como muchos venezolanos y colombianos, de que la ayuda humanitaria pudiera ingresar a su país. Diego, bienvenido, gracias por acompañarnos hasta ahora. Muchísimas gracias a ti, Paula, y a todo su equipo por tenerme aquí en su programa. Mire, quiero empezar por allí porque registrábamos aquí en el contexto para nuestros televidentes todavía algunos rezagos de esas imágenes que se conocen de la situación de orden público que se vivió el fin de semana. ¿Cómo describiría usted lo que allí pasó? ¿Tuvo la oportunidad de ver esas milicias urbanas chavistas que son peligrosísimas haciendo de las suyas? Cuéntenos un poquito. Sí, no solamente, pues llegué hoy a las 5 de la mañana a Bogotá, de Cúcuta directamente, estuve todo el fin de semana ahí colaborando con el proceso del ingreso de la ayuda humanitaria, y es importante decirlo, hace media hora hubo disparos de armas de fuego en la frontera, en el puente Simón Bolívar, que los funcionarios de la Policía de Colombia tuvieron que desenfundar sus armas de fuego porque no sabían si estaban disparando hacia el territorio venezolano. Pasó hace 30 minutos, divulgado por periodistas que están en la zona todavía y personas que están ahí presentes. Sí. Pero la realidad es que sigue el conflicto en la frontera, sigue el abuso y los ataques por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana y sobre todo de grupos colectivos contra venezolanos que lo que quieren es ingresar a su país, que lo que quieren es que ingrese la ayuda humanitaria, que ingrese la comida, los medicamentos que tanto necesita nuestro pueblo, y que el gobierno de Nicolás Maduro, los usurpadores, lo que hacen es quemarlo en una fogata pública como una forma de burlarse del sufrimiento de nuestro pueblo. Pero entonces, Diego, en ese orden de ideas, ¿qué opinión le merece a usted la declaración del Grupo de Lima de hoy? Porque vimos bastante exaltado a Juan Guaidó, también al diputado Julio Borges, después de lo ocurrido. Ellos pedían fuerza, pedían intervención militar, y ya hoy la cosa tiene un tono diferente. Para usted, ¿qué es como lo más importante y lo nuevo de esta declaración del Grupo de Lima? Sí, lo primero es que hay que entender todo el conflicto que se está dando en la frontera. Durante este fin de semana hubo más de 4 muertos y 300 heridos dentro de Venezuela por protestas en 2 estados. En todo el país, 285 heridos solamente en el lado colombiano durante solamente el día 23 de febrero. Eso demuestra el gran conflicto que se está dando del pueblo de nuevo queriendo ingresar a su país a llevar la ayuda humanitaria. Pero esta es una lucha que se tiene que dar por etapas. Esta es una lucha donde los países y el apoyo internacional es fundamental para poder generar los cambios. Y por eso, en esa forma, lo que se debatió hoy en el Grupo de Lima son los próximos pasos para darlo. Se quiere dar un nuevo intento a la presión internacional a través de las sanciones económicas contra el régimen de Maduro para que se pueda dar ese cambio político que tanto se requiere. Pero como muy bien lo dijo el vicepresidente Mike Pence y se vio aquí a través de sus pantallas, todas las opciones siguen sobre la mesa. No se ha descartado de ninguna forma en el futuro el tema del uso de la fuerza, y también se seguirá analizando esas opciones en el futuro cercano. Pero entonces, para usted, Diego, el punto 16 de esa declaración del Grupo de Lima, que dice claramente que la transición democrática en Venezuela debe ser conducida por los propios venezolanos de manera pacífica y sin el uso de la fuerza, está allí consignada en esta declaración que conocimos hoy, ¿no cierra la puerta a una intervención militar? En el momento actual no cierra las puertas a una intervención militar, porque la opción sigue siendo una salida pacífica, democrática, constitucional a lo que está ocurriendo en el país. Tanto la comunidad internacional como el presidente Juan Guaidó y todo su equipo está convencido que los venezolanos tenemos que ser los que encabecemos la transición en Venezuela. Pero lo que estamos todos claros es que el apoyo internacional y la presión internacional es fundamental para todo este proceso. Para el día de hoy, y viendo los hechos del 23 de febrero, la vía sigue siendo la vía democrática y pacífica para este cambio. Pero de nuevo, el vicepresidente Mike Pence lo dijo claramente,
Todas las opciones siguen sobre la mesa y esas conversaciones se siguen dando todavía. Y si Nicolás Maduro se aferra al poder, se atornilla al poder, ¿estaría usted de acuerdo con una intervención militar? Lo que creo que es importantísimo es que el mundo tiene que ver lo que pasó el 23 de febrero. Lo que tiene que ver es los miles de venezolanos que estábamos en la frontera con la intención de ingresar pacíficamente en nuestro país. Era la primera vez en un año que yo estaba tan cerca de mi país. Nunca antes, en este último año, había estado a simplemente pasos de cruzar a mi tierra. Y por un régimen que lo que hace es perseguir a todo el que piensa distinto. Ahí tuvimos a un compañero que se llama Loren Saleh, que justamente fue detenido y secuestrado aquí en la República Colombiana y llevado a Venezuela 5 años preso en unos calabozos de la policía secreta venezolana. Estuvo ahí con nosotros en la frontera. 5 años preso por un régimen que lo que hace es torturar y matar a la juventud venezolana. Y ahí estamos nosotros queriendo ingresar a nuestro país. Y ahí tú veías las 4 figuras más importantes del gobierno de transición venezolano, son jóvenes que vienen del movimiento estudiantil como nosotros. Jóvenes de todos lados del mundo venezolanos. Nos reencontramos en las calles de Cúcuta para volver a las calles de donde nació nuestro activismo político, para luchar por la independencia y la libertad de nuestro país. Y lo que nosotros queremos es eso, que ingrese la ayuda humanitaria, que el mundo siga viendo el sufrimiento que tiene el pueblo venezolano y que vea cómo hay un régimen que lo que se hace es que se burla del sufrimiento de nuestro pueblo al quemar en fogatas públicas la ayuda humanitaria que tanto esfuerzo llevó para llevar para allá y que tanto esfuerzo y tanto sufrimiento quiere nuestro pueblo en el lado venezolano. Que dicho sea paso, es otro de los asuntos que no sabemos qué va a pasar con esa ayuda humanitaria que está ahí en la frontera. Pero mire, el presidente Juan Guaidó y su situación. Hoy denunciaba al Grupo de Lima las amenazas creíbles contra su vida, pero a la vez el presidente Guaidó dice que va a volver esta semana a Venezuela. Sin duda alguna. ¿Eso no es muy riesgoso? ¿No le iría mejor desde el exilio seguir liderando toda esta coalición? ¿Cómo va a entrar? El presidente Juan Guaidó lo ha dicho muy claramente, él va a regresar por la puerta grande a nuestro país, va a regresar acompañado por el pueblo venezolano. Pero corre riesgo su vida, ¿cómo lo va a hacer? Cuando nos incorporamos a la lucha política en Venezuela, desde el principio sabíamos que los riesgos que nos estábamos presentando y hemos decidido continuar haciendo política y la lucha en Venezuela, tanto los que están adentro como los que estamos afuera. Y el presidente Juan Guaidó lo dijo muy claramente hoy. Él va a volver a Venezuela, va a seguir liderando las protestas en Venezuela y va a liderar la transición democrática que tanto requiere nuestro pueblo. Pues mire, es bien interesante escuchar la voz de los propios venezolanos analizando todas estas cosas que pasan y que, bueno, que desde Colombia, sabrá usted, hemos estado muy atentos, tomándole el pulso a todos esos desarrollos que se tienen día a día. Así que a usted, Diego Sharifkar, como les contábamos, abogado venezolano y exconcejal del municipio Chacao, le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿Quería decirme algo más? Una última cosa. Muy breve, por favor. Quiero agradecer al gobierno colombiano y al pueblo colombiano la solidaridad eterna que ha tenido con nuestro pueblo. Los venezolanos nunca podremos pagarle de vuelta a los colombianos tanto apoyo que nos ha dado. Pues de parte de un venezolano le digo gracias. Lo que vimos en la frontera, cómo el gobierno colombiano y los mismos colombianos ayudan con comida a nuestro pueblo que tanto sufre, por lo más mínimo, es algo que nunca vamos a olvidar los venezolanos. Pues gracias. Gracias eternas y de verdad que siempre seremos agradecidos nuestro pueblo hacia ustedes. Pues gracias a usted por ese bonito mensaje que además, en nombre de los colombianos, puedo decirle que lo estamos haciendo de todo corazón. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos ya de regreso, continuamos a esta hora con la información del mundo y pasamos a cubrir otras noticias. Ciudadanos belgas que colaboraron con el nazismo de Adolfo Hitler, esto durante la Segunda Guerra Mundial, estarían cobrando pensión bajo seudónimos. El gobierno de Bélgica pide a Alemania detener estos pagos. En mayo de 1940, las tropas del ejército nazi impusieron control militar sobre Bélgica y algunos ciudadanos, por miedo a ser asesinados, se entregaron al Tercer Reich, uniéndose así a la causa nazi. 4 diputados de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores de Bélgica pidieron a Alemania hacer pública la lista de quienes hasta el día de hoy reciben pensiones por parte del gobierno germano y que colaboraron con el nazismo. Y es que según el Parlamento belga, solo en su país hay 27 criminales de guerra cobrando la pensión alemana bajo una identidad falsa, por lo que las autoridades no han podido dar con su paradero. Los gobiernos de Francia y Reino Unido se sumaron a la petición de Bélgica al gobierno alemán, pues aseguran que en su país también hay excolaboracionistas del nazismo que cobran la pensión. El Ministerio de Trabajo de Alemania comunicó que en el mes de febrero, cerca de 2.300 personas cobraron la pensión que puede alcanzar los 1.300 euros mensuales y 38 de ellos residen en América Latina, 1 en Colombia. Un tribunal alemán suspendió el juicio de un exguardia nazi de 94 años. El abogado defensor alega que el acusado sufre de deficiencia cardíaca. El pasado mes de noviembre, este hombre de 95 años llegaba al tribunal de Münster en Alemania a testificar por los horrores cometidos durante el Holocausto nazi.
El anciano, del que por temas legales no se conoce su identidad, está acusado de asistir en el asesinato de cientos de personas en uno de los campos de concentración construidos bajo el mandato de Adolf Hitler. Una noticia que descendientes de sobrevivientes del Holocausto celebraban. La justicia por fin había llegado. Estoy muy agradecido por este proceso. Mi familia nunca imaginó que algo como esto pudiera suceder. Así que ha sido increíble ser parte de esto. Y para mí, como tercera generación, poder ser testigo y decir, esto pasó, es realmente significativo. Pero el juicio fue suspendido temporalmente desde mediados de diciembre por el mal estado de salud del acusado. Y hoy, el tribunal que adelanta el caso anunció su intención de detener el juicio para siempre tras conocerse un nuevo examen médico. El acusado, exguardia nazi, había negado cualquier participación en los asesinatos ejecutados por el Ejército Nacional Socialista Nazi. Por la avanzada edad de los últimos colaboradores nazis que quedan en el mundo, este probablemente sea uno de los últimos juicios a estos criminales de guerra y se espera que en marzo el tribunal alemán tome una decisión final frente al caso. La canciller alemana Angela Merkel comunicó que pese a la amenaza que el programa nuclear iraní representa para la comunidad internacional, su país, a diferencia de Estados Unidos, permanecerá en el tratado firmado en 2015. Egipto es sede de la primera cumbre entre la Liga Árabe y la Unión Europea, que tiene como principal objetivo impulsar la cooperación en las prioridades estratégicas compartidas, incluidas migración, seguridad y cambio climático. El desarrollo económico, el conflicto israelí-palestino y los conflictos internos en Libia, Siria y Yemen también están en discusión. Pero en la cumbre también hubo tiempo para abordar otros temas como el del acuerdo nuclear con Irán firmado en 2015 y del cual Estados Unidos se retiró en mayo del año pasado. Alemania, Reino Unido, Francia, China y Rusia, las otras potencias que firmaron el acuerdo con la nación persa, confían en el cumplimiento del tratado nuclear por parte del régimen de Irán. Pero la canciller alemana Angela Merkel sabe que el desarrollo del programa nuclear iraní es una amenaza para la comunidad internacional. Lo que debe ser mencionado es la amenaza nuclear omnipresente. Nosotros los europeos continuamos apoyando el acuerdo con Irán, pero también vemos una tendencia agresiva de Irán. Así que la pregunta es, ¿cómo la Liga Árabe y la Unión Europea lidiarán con Irán? Es algo que debemos discutir juntos. Así que como ves, esta es una cumbre con muchos temas y seguramente con diferentes opiniones, pero el objetivo común es resolver estos problemas. La canciller también abordó el tema del conflicto interno en Yemen, el cual catalogó como una terrible tragedia humanitaria e invitó a los miembros de la Liga Árabe a cooperar y apoyar el esfuerzo que Naciones Unidas está realizando para lograr un cese al fuego y encontrar una solución política al conflicto en el que más de 85.000 niños han muerto. Se produjo un nuevo desacuerdo entre el Parlamento Europeo y la primera ministra británica Theresa May. Europa considera que retrasar la salida del Reino Unido de la Unión Europea les daría tiempo para llegar a un acuerdo, pero la premier británica se mantiene en la posición de retirarse el próximo 29 de marzo. La primer ministra británica Theresa May aprovechó la cumbre entre la Liga Árabe y la Unión Europea celebrada a orillas del Mar Rojo al norte de Egipto para mantener conversaciones con mandatarios europeos sobre el Brexit. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien hace algunas semanas habría enviado al infierno a quienes buscan un no acuerdo a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, considera que aplazar la fecha de salida les daría tiempo a las dos partes de llegar a un acuerdo. Cuanto menos tiempo haya hasta el 29 de marzo, mayor será la probabilidad de una extensión. Y esto es nuestro objetivo. No nuestra intención, no nuestro plan, sino nuestro objetivo. Creo que es la situación en la que nos encontramos. Una extensión sería una solución racional. Pero la primera ministra May todavía cree que ella es capaz de evitar este escenario. Y es que Theresa May cree en su gabinete y en su poder de convencimiento y se mantiene en la posición de hacer efectiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea el próximo 29 de marzo,
como lo ordena el artículo 50 del Parlamento Europeo. Como dije, creo que está a nuestro alcance salir con un acuerdo el 29 de marzo y creo que es donde deben enfocarse todas nuestras energías. Cualquier retraso es un retraso, no resuelve el problema, no resuelve el problema. Creo que hay, como digo, la oportunidad de salir con un acuerdo el 29 de marzo y en eso vamos a trabajar. Un nuevo desacuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido que deja contra las rejas a la premier británica, quien anunció que el próximo 12 de marzo, tan solo 15 días antes de la fecha final, someterá a votación un nuevo acuerdo frente al Brexit, el cual espera que su Parlamento apruebe. Hablamos hoy también de cómo se mueve la economía. Los precios del petróleo bajaron después de que Donald Trump criticara en un tuit a los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP, por ponerse de acuerdo para aumentar los precios y les pidiera que se relajaran más. La buena tendencia que tenían los precios del petróleo se revirtió luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que los precios están muy altos y que el mundo no puede aguantar ese ritmo. Trump escribió que los precios del petróleo están llegando demasiado alto y le dijo directamente a la OPEP que se relaje y se la tome con calma, porque el mundo no puede aguantar una subida de precios. Y como se ha vuelto costumbre, una acusación o una protesta del presidente de Estados Unidos tiene efecto inmediato en la cotización del crudo en los mercados del mundo. Sin embargo, los analistas dicen que en el largo plazo es difícil saber si Trump ha logrado que los países de la OPEP aumenten o recorten su producción, a pesar de que hay un compromiso de la organización y de naciones como Rusia de hacerlo. En este momento Estados Unidos bombea más de 12 millones de barriles diarios, pero importa cerca de 8 millones para cubrir sus necesidades. La OPEP y otros productores se han comprometido a reducir 1,2 millones de barriles por día en 2019. El precio del barril de petróleo Brent amaneció a 67,70 y bajó a 66,22 y el WTI cayó a 56,52 dólares, luego de estar por encima de 57. Analistas internacionales recuerdan que Donald Trump utiliza el precio del crudo como un arma electoral, lo que significa que si logra mantener un precio bajo, los impuestos que se pagan por el crudo también son menores y eso lo siente la economía. La prensa internacional señala que expertos de Goldman Sachs sostienen que las perspectivas a corto plazo para el petróleo son moderadamente optimistas en los próximos 2 o 3 meses, pero que más adelante se ven más débiles frente a las mayores exportaciones de Estados Unidos en medio de un marco político y geopolítico difícil. Y hoy, sí señores, se regresan los deportes a Red Más Internacional después de unos días con emisiones especiales por cuenta de la coyuntura que ustedes ya conocen. Así que es un placer, señor Andrés Páez, volverle a dar las buenas noches aquí en este Suset. ¿Cómo le va? Encantado de estar aquí, Paula, acompañándote. Para todos los televidentes también un abrazo muy especial luego de un fin de semana agitadísimo. Mucho. Y hoy lunes que nos ha entregado victoria de Fernando Gaviria en el Tour de Emiratos Árabes, que comienza para hablar del ciclismo. Y también mucho movimiento en el fútbol, porque los lunes también se juega el fútbol. Bueno, usted dirá, ¿por dónde empezamos? La acción comienza por los goles, porque eso sí hubo en el clásico del balompié turco entre Besiktas y Fenerbahçe. Ocurrió en el encuentro clave de esta jornada. Besiktas, el equipo que ocupa el tercer lugar de la tabla, comenzaría y en condición de local pisando duro. Gol de Gohan Gonul, luego de 2 movimientos y en palma de primera Gohan Gonul le daba la ventaja al Besiktas en su casa. Doble cabezazo, doble rebote en el área, nadie la rechaza y finalmente Gonul de volea define. Luego vendría esta falta, hay contacto, el VAR también está activo en Turquía. El árbitro dice es penal y el que ejecuta 2 pasitos y engaña al arquero es Burak Yilmaz. 2-0 en ese momento ganaba Besiktas, que de este contraataque fabricaría el tercero. 3-0, parecía clásico liquidado. Muy bien, otra vez Burak Yilmaz para convertir el doblete de su noche en el fútbol de Turquía. Pero Fenerbahçe, que está en la casilla 14, está jugando un clásico y en los clásicos no hay miedo. Aparecería el 2-1 al minuto 55, Miha Sak, y le daba ánimo. Apenas iban 10 minutos del complemento al equipo visitante. Luego un tiro libre, pelota detenida y cabezazo. Shadir Signipar, minuto 62 y estaban 3-2. Y el verso sin esfuerzo se queda allí porque la lucha fue para este golazo, el del partido. Hassan Al-Kadirim le daba el empate a la Fenerbahçe, que celebró como si fuera una victoria del 3-3 ante el Besiktas en Turquía. Ahora nos vamos para Alemania, donde los lunes también tienen actividad en la Bundesliga. Y es que el Leipzig entró ante el Hoffenheim a defender su tercera plaza en la clasificación. Fecha 23 del fútbol. Alemania al minuto 26, buena combinación y Kramaric, el croata, aparecía para concretar la pinza ofensiva. Buena combinación, Wellington, el que la cede, y Kramaric, el que convierte ahí, debajo del arco. Pero antes de que se acabara el encuentro, minuto 88, Willy Orban convierte y pone el partido 1-1. Leipzig sacó el empate ante su visita en el Hoffenheim.
Y estamos en época de premios Oscar, donde se reconoce a los mejores del séptimo arte. Pues bien, el fútbol no se escapó a una actuación memorable, o al menos al show que protagonizaron el técnico y el arquero titular del Chelsea inglés. Hoy dijeron que todo fue falta de comunicación. ¿A qué nos referimos? Acá la historia. Digna para la gala de los Oscar, así estuvo la película del arquero rebelde. El escenario fue la final de la Copa de la Liga en Inglaterra. El protagonista, el joven guardameta Kepa, que con 24 años defiende la portería del Chelsea. El antagonista, Mauricio Sarri, técnico del mismo equipo. Corría el tiempo suplementario de la final y Sarri pidió el ingreso del arquero suplente Willy Caballero, que como buen personaje secundario hizo caso, pero el imberbe cancerbero se negó, despertando la ira de Sarri. El reloj avanzaba, el técnico iba y venía, mientras Kepa en la cancha seguía. Desconcierto para beneplácito del rival, guiado por Guardiola como para completar el reparto. Clímax de la historia serían los penales, porque con Willy en la línea el tiempo terminó y el cambio no fue posible. Hazard se justificó como artista, David Luiz villano otra vez y Remy Sterling el de la sonrisa final. Pero antes de los créditos, todos opinan. ¿Por qué Kepa no quiso obedecer? ¿Será el malo de la película? Lo triste para Chelsea es que Manchester City sí levantó la estatuilla. Y pasamos a un tema de actualidad para Colombia, y es lo que ocurre con James Rodríguez y sus altibajos en el Bayern Múnich, aunque las dos últimas semanas han sido buenas. Y es que la inquietud sobre si el colombiano seguirá o no en el club bávaro para la próxima temporada ya se trasladó al presidente del Bayern Múnich, el exfutbolista Uli Hoeneß, quien con claridad indicó que para que el equipo haga efectiva la opción de compra de los derechos deportivos de James es necesaria la solicitud expresa del actual técnico Niko Kovac. James ha sido titular en los últimos 5 partidos, en los que ha convertido 2 goles y este fin de semana dio asistencia. Los derechos del colombiano están tasados en 80 millones de euros. Y cerramos con un bonus track que viene de Argentina. Mucha atención, damas y caballeros, porque esto fue real. Paula, atención. A ver. Es Jorge Carrascal, un cartagenero que jugó en Millonarios, gol olímpico. Lo convierte en un partido de reservas, su primer partido oficial en la reserva del River Plate, después de su contratación ante el San Martín de Tucumán. De esos que poco se ven, ¿ah? Mire usted la artistada. Parece que tuviera un dron conectado. No, sin duda, curva perfecta y esos goles son bien difíciles de hacer. El gol olímpico hay que registrarlo así sea en un partido de reserva, lo hizo el colombiano Jorge Carrascal. Oye, Andrés, pero ya que lo veo usted haciendo esas interesantes combinaciones de fútbol y los premios Oscar, ¿le gustaron los ganadores de la gala de ayer de los Oscar? Sobre todo lo de Rami Malek. Sí. La verdad me fascinó Bohemian Rhapsody, no solamente porque sea amante de Queen, sino porque la interpretación fue impecable. De acuerdo con usted, merecidísimo. De ese tema vamos a hablar más adelante en minutos. Por ahora nos vamos a pausa. Ya regresamos, Andrés, gracias. De vuelta, estamos ya aquí en Red Más Internacional y como lo prometíamos, hablamos ahora de los premios Oscar porque con una fuerte presencia de las minorías, también con algunos premios inesperados, se llevó a cabo la entrega número 91 de estos premios allí en el Dolby Theater de Hollywood en Los Ángeles, California. Un recuento de lo que sucedió para ustedes. La gala no podía iniciar de manera diferente. La banda británica Queen, acompañada por el vocalista estadounidense Adam Lambert, se lucieron con varios fragmentos de sus éxitos. En una noche donde Bohemian Rhapsody lograría un total de 4 estatuillas para esta, la película biográfica sobre el cantante de Queen, Freddie Mercury. Mejor actor, mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido y mejor montaje. Y ningún mal paso iba a impedir que esta película brillara. Roma se convirtió en la primera obra mexicana que se alza con la estatuilla en la categoría de mejor película extranjera. El encargado de entregar el premio fue Javier Bardem, quien hizo su discurso completamente en español. ¡Roma! También recibió el reconocimiento a Mejor Director. Alfonso Cuarón. Es la 5ª estatuilla de esta categoría asignada a México en los últimos 6 años. Alfonso Cuarón también se llevó a título propio la estatuilla a Mejor Fotografía, logrando 3 galardones de las 10 nominaciones. Pese a la ausencia de anfitrión, siendo la primera vez en 30 años, los presentadores de cada categoría lograron llamar la atención. Y a propósito, el reconocimiento a Mejor Vestuario fue para Black Panther. También se llevó el premio a Mejor Banda Sonora Original y Mejor Diseño de Producción. El director Spike Lee, conocido por ser un gran activista por los derechos de los afroamericanos, consiguió la primera estatuilla de su carrera por el guion adaptado de Black Klansman.
La actuación de Lady Gaga y Bradley Cooper interpretando la canción Shallow de Ha nacido una estrella fue uno de los momentos más sobresalientes de la noche. Y Glenn Close continúa en la lista de espera por el Oscar tras 7 nominaciones. Esta vez Olivia Colman le arrebata el premio como mejor actriz. And the Oscar goes to Green Book. Peter Farrelly, el realizador de Green Book, recibió el premio de la noche, mejor película. La historia es acerca del amor, se trata de amar al otro a pesar de las diferencias. Esta película también ganó los premios a mejor guión original y mejor actor de reparto. Y así, con los ganadores de lo mejor del séptimo arte, llegamos nosotros al final de esta emisión. A ustedes, como siempre, gracias por estar allí, por su compañía. Sigan con nosotros, que ya viene el punto con nuestro director Juan Lozano. Por ahora les decimos buenas noches.